Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Streamy Café. Este Streamy Café lo titulé Lo visto en la semana. Como saben, he modificado un poco el proyecto. Ahora voy a hacer un stream a la semana, los días viernes. Y este stream de los días viernes pues va a durar bastante porque va a ser comentarios de videos que vi en la semana y que me parece pertinente o necesario eh, pues comentar esas cosas. Bueno, eh, prácticamente es un stream a la semana recopilando las cosas que se vieron en la semana. ¿Qué otra cosa hay que decir al respecto? Bueno, pues nada, no va a estar editado. Estoy modificando un poco el proyecto para hacer a partir de enero del 2026 videos más elaborados, videos distintos. Creo que el contenido del canal secundario de este canal, donde se va a subir este contenido en el canal de Science, eh, pueden encontrar al canal de YouTube de Science colocando Science Stream y Café o Science Una Vida Esquizofrénica. De esa manera llegan más rápido al canal. Somos 34 seguidores más o menos en ese canal. Pues la intención es modificar el contenido, hacerlo más corto para llamar más la atención, ¿no? O sea, el tema de hacer contenidos extremadamente largos, pues perjudica porque la gente en muchas ocasiones ve el número de minutos y dependiendo de si dura mucho o dura poco el video, pues decide verlo o no verlo. Entonces, por eso estoy haciendo modificaciones. Eh, y bueno, pues vamos a ver, vamos a empezar, empezar a, perdón, estoy ajustando aquí esto. Vamos a ver algunas cosas, son algunos posts, son algunos videos de Instagram que me parece pertinente o necesario comentarlos. Eso es lo que vamos a comentar, vamos a verlos y a comentarlos. Eh, un poco pues en relación a la situación actual del país y a la situación actual del mundo. Entonces, vamos a ponernos los audífonos para que no haya rebote de, vamos a ver, X. Mire las mascotas de los mundiales. Bueno, yo no sigo el fútbol, pero es interesante cómo van evolucionando las mascotas. Bueno, de aquí solo tengo que comentar dos videos. Ella es la viuda de Charlie Kirk. Ella es Erika Kirk. eh, y bueno, esto se supone que es el funeral de Charlie Kirk. Un estadio repleto de personas, supuestamente, porque ahora hay que dudar de todo lo que se ve en internet, pero es un estadio repleto de personas, fuegos pirotécnicos o esto que se ve aquí, y ella entrando como si fuese un tema, una celebridad, ¿sí? Eh,
Bueno, yo no sé cómo tramitan estas personas el dolor, sí, o sea, cada quien tramita el dolor de una manera totalmente diferente. Me parece, entre comillas, un poco asqueroso el hecho del show, del show que se hace alrededor de un funeral, ¿no? Acaba de morir una persona. Y pues el comentario, la crítica que en cierto sentido hace María Fitzgerald, es una periodista que yo sigo, eh, que tiene que ver con el hecho con el hecho del show mediático que se hace con la muerte de las personas, ¿no? Los vivos, las personas vivas terminan utilizando la muerte de los muertos, o sea, la muerte de las otras personas como un show mediático, sí, como una forma, incluso como una plataforma política, porque creo que también quien estaba en el funeral era Donald Trump estuvo en el funeral, Elon Musk también estuvo en el funeral. Y bueno, independientemente y pues no deseándole la muerte a nadie, a específicamente nadie, pues es completamente asqueroso incluso el hecho de que este personaje tenía un, tenía un discurso homófobo, tenía un discurso racista, tenía un discurso pro armas y pues fue víctima incluso de esa misma política eh, de la segunda enmienda en Estados Unidos. Pero es todo el show que le hacen y cómo endiosan a una figura que en su discurso incitaba prácticamente al odio, incitaba prácticamente a la desigualdad. Pensar que los negros eran inferiores, pensar que el hecho de las muertes era el precio necesario que se debía pagar por el porte legal de armas, sin pensar más bien en la seguridad de los mismos norteamericanos y el hecho de que portar armas es un potencial peligro para la misma sociedad, ¿no? Cosas similares o parecidas que pasó con Miguel Uribe aquí en Colombia, que justamente el día en el que atentaron contra él estaba hablando del porte legal de armas y que los ciudadanos de bien que quisieran tener un arma y que puedan tener la posibilidad de tener un arma. Y justamente una persona con un arma le dispara y lo mata, ¿sí? Eh, discursos víctimas de sus propios discursos, ¿no? Obviamente no le deseo la muerte a absolutamente nadie, pero pues había que revisar y creo que fue muy tarde, pero debió revisarse ese discurso de odio que incitaba Charlie Kirk, ¿sí? Eh, pero bueno, estamos hablando un poco del funeral, ¿no? Y el hecho de que todo un show eh, con fuegos artificiales y todo, y ella ay, sí, rezando o, o mostrando su dolor, pero todo es parte de un show, ¿sí? Todo es parte de una puesta en escena, ¿sí? Eh, porque claro, convirtieron a este personaje que tenía un discurso nefasto en un símbolo de la ultraderecha, ¿sí? Y culpando siempre a las izquierdas y culpando siempre al supuesto comunismo, a la izquierda, al opositor político. Y lo más preocupante de este discurso y lo más preocupante de este evento es el número de personas que llegan a ese evento, ¿no? Prácticamente todo el estadio lleno de personas, ¿sí? ¿Quién sabe cómo llegaron allá? Porque pues no tenemos más datos
no tenemos los datos suficientes para saber cómo llegaron allá, ¿no? Pudieron ser comprados, pudieron ser, yo le doy tanta plata y usted va al evento y aplaude y demás. No sabemos cómo específicamente llegaron. No creo que tenga tanta acogida un discurso de odio y un discurso que busca prácticamente el conflicto dentro de la misma sociedad. Por ejemplo, decir que los negros, decir que las personas negras son inferiores, eh, ser un tipo pro vida y no hay nada de malo en el hecho de ser pro vida, pero defender a campo y espada y vulnerar derechos de mujeres que finalmente no quieren ser madres o que no quieren jugar ese rol de la madre tradicional y demás. Eh, un discurso asqueroso, sí, o sea, justificar el hecho de que el porte de armas, eh, que las muertes por causa del porte de armas es el precio justo que deben pagar los norteamericanos por defender la segunda enmienda, ¿sí? Cuando pues sabemos que Estados Unidos tiene una problemática bastante grande con el porte de armas porque cada cierto tiempo cada cierto tiempo se presentan masacres en colegios, cada cierto tiempo una persona con un estado mental alterado puede llegar y hacer una masacre en un centro comercial, en un colegio, etcétera. Y pues eso refleja que el porte de armas, pues, es una problemática que hay que solucionar. Sin embargo, como la sociedad norteamericana le importa más el capitalismo y le importa más el negocio que hay detrás de las armas, pues prefieren justificar el hecho de que la gente siga teniendo armas eh, y pues no importa si los mismos norteamericanos se matan, ¿no? Porque pues lo que importa es el negocio de armas, lo que importa es el billete que se va a ganar la gente con la venta de armas, la venta de municiones, la venta de, de todo esto, ¿no? Pero bueno. Ese es el primer video comentado. Me demoré 13 minutos más o menos comentándolo. Ya espero nunca más cruzarme con la viuda de Charlie Kirk. Eh, The hatred toward I hope people esto me parece horrible. Y nos vamos a otro escenario que tiene que ver con Israel. Y bueno, vamos a escuchar a este personaje. I hope people in America will understand that the hatred toward Israel, the hatred toward Jewish people, is ultimately a hatred toward those of us in all of Western civilization upon whose culture and civilization has been built on a Judeo Christian understanding of the reality of God, of the fact that there is a immutable law. That law comes from God. And if we violate it, if we begin to worship the creation more than the creator, then we will end up with a real heavy anti-Semitic and ultimately anti-Christian worldview. I hope people in America will understand. Y bueno, aquí está la traducción. Odiar a Israel es odiar a toda la civilización occidental que se construyó sobre la comprensión judío-cristiana de la realidad de Dios. Existe una ley inmutable, la ley de Dios. Y si la violamos odiando a Israel, terminamos siendo anticristianos. Yo soy una persona anticristiana y antirreligiones. ¿Por qué? Porque me he dado cuenta del hecho de que las religiones son parte del problema y no necesariamente las religiones. Esto es un poco contradictorio. No necesario, bueno, sí, sí necesariamente las religiones.
Soy una persona que piensa que todo ser humano debería tener su propia dimensión espiritual. Sí, o sea, en este proyecto hemos hablado en varias ocasiones y me permito irme a la diapositiva de este proyecto. En este proyecto prácticamente creemos o creo yo prácticamente que el ser humano tiene cuatro dimensiones y entre esas cuatro dimensiones está la espiritual. Si el ser humano por naturaleza o el ser humano por esencia es un ser que tiene una conexión con algo espiritual, que tiene una conexión con algo trascendente, con la idea de algún Dios. Sin embargo, y a pesar de que y ahorita el tema de las religiones es bastante problemático porque ha aparecido en el mundo un movimiento de religiones cristianas, evangélicas, religiones cristianas, iglesias cristianas. Cada persona puede sacar su propia iglesia cristiana y hablar de la palabra de Dios y demás. Yo soy defensor en cierto sentido de las religiones tradicionales, es decir, de aquellas órdenes o aquellas instituciones religiosas que tienen una historia de siglos, sí, que tienen una historia de siglos. Y estoy en contra de las religiones que aparecen, de las iglesias que aparecen en cada esquina de la ciudad y de los pastores y de las religiones, de la religión cristiana. Eh, Pienso que el ser humano debe tener una dimensión espiritual, pero me molesta en muchas medidas cómo la gente, cómo algunas personas utilizan a la religión para vender, para vender, esto tiene más. Michel Huckabee, embajador oficial de Estados Unidos en Israel, volvió a emitir otro discurso delirante donde compara a Israel con la ley de Dios. Bueno, esto ya es la interpretación de Daniel Mayakovich. Bueno, estoy en contra de este tipo de personajes que utiliza la religión, sí, incluso ahorita en este momento, no por defender de alguna manera al presidente, pero sí resaltar el discurso del presidente y es que no hay ningún pueblo elegido. El discurso que dio en la ONU, ¿no? No hay ningún pueblo elegido. Si llegamos a creer en Dios o llegamos a creer en una deidad superior, el pueblo elegido o la humanidad elegida o lo elegido en este caso sería la misma vida, ¿no? Sería la misma humanidad. Y yo extendería el hecho de no solo la humanidad como seres humanos, como especie Homo sapiens, sino lo extendería a la vida misma, ¿sí? Eso sería lo elegido, ¿sí? Eh, la vida, ¿sí? Eh, pero claro, estas personas utilizan a conveniencia cualquier religión. Claro, este discurso es bastante problemático el de esta persona porque, claro, resalta el hecho de que la religión católica o la religión cristiana se fundamenta en el judaísmo, siendo que Jesús era judío o Jesús era palestino o lo que sea, Jesús era judío y, eh, y la importancia de la cultura judía, ¿no? Tanto así que la religión católica hace parte de la raíz
judío-cristiana, ¿no? O sea, tiene en cuenta lo judío y tiene en cuenta lo cristiano. Eh, Porque estas religiones comparten estas religiones un pueblo, como es el pueblo judío, porque no necesariamente los judíos son religiosos, es una religión, ellos se consideran un pueblo y se consideran el pueblo elegido, eh, un supuesto pueblo elegido, eh, que ellos se autoproclaman el pueblo elegido, ¿no? Porque pues yo nunca he escuchado a Dios decir, no, es que el pueblo elegido son los judíos, o a Yahvé, o a, o a cuanto nombre se le quiera poner al concepto de Dios, ¿no? Eh, pero entonces estas personas utilizan ese discurso para justificar que hay que estar con el pueblo judío, ¿sí? Olvidándonos del hecho de que el mismo pueblo judío fue el que torturó y mandó a asesinar a Jesús, ¿sí? Pero eso prácticamente lo borran de la historia o no lo borran, simplemente resaltan las palabras de Jesús cuando dice perdónalos porque no saben lo que están haciendo, ¿no? Sí, o sea, todo hace parte de la misma cosmogonía de este pueblo elegido, ¿sí? Pero ¿por qué es problemático el hecho de que se resalte el hecho de el pueblo elegido? Porque otro pueblo en otra parte del mundo puede decir, no, es que yo soy el pueblo elegido. Y entonces ahí empieza un conflicto entre dos pueblos que si tomamos en cuenta el hecho de que la vida misma es la elegida o que la vida misma es lo sagrado, pues terminamos matándonos los unos a los otros por una idea de un supuesto Dios. Entonces los discursos radicales terminan siendo problemáticos, terminan siendo supremamente problemáticos porque ponen en conflicto a una humanidad contra la otra humanidad, ¿sí? Ponen en conflicto a dos seres humanos de religiones totalmente distintas y yo critico es a las personas que utilizan el camino o el sendero espiritual que eligen para justificar el asesinato de otros o para justificar que uno debería estar con este o con aquel sendero espiritual, ¿sí? Entonces, yo tengo como sendero espiritual, esto es un ejemplo, yo tengo como sendero espiritual el cristianismo y entonces todo lo que sea del Islam, pues va en contra porque es que la religión elegida es el cristianismo, ¿sí? Y entonces me voy a los golpes o me voy a las armas con aquel que piensa completamente diferente. Y entonces me mato con el otro en nombre de una idea de Dios. Y si creemos en el hecho de que Dios es omnipresente y Dios está en todo y que el pueblo elegido mismo es la vida misma, pues ese Dios no estaría tan contento de saber que estos y aquellos se están matando por una idea de Dios, o se están matando por el mismo Dios. Entonces, claro, el embajador lo que incita es al mismo odio entre la misma humanidad, ¿sí? Vendiendo esa idea de que ellos son el pueblo elegido y tenemos que rendirle pleitesía a ese pueblo elegido. Y no considerar, no es por menospreciar al pueblo judío,
pero el pueblo judío es como cualquier pueblo de la humanidad, ¿sí? Todos somos iguales frente a la misma idea de Dios. Pero entonces nos venden la idea de que este es el pueblo elegido y que como pueblo elegido tenemos que rendirle pleitesía. ¿Y qué pasa con aquellas personas que no creen en esa religión? ¿Son inferiores? ¿Son víctimas que deben ser aniquiladas? Se nos ha vendido la idea de que esto no tiene que ver, que esto tiene que ver con un conflicto sociopolítico y con un conflicto, pero ahí de base está la religión. Miles de palestinos están siendo víctimas de una masacre, de un genocidio prácticamente por parte de Israel, ¿sí? Israel y de los sionistas. No creo que todo el pueblo judío esté a favor del genocidio de Palestina. Y cuando me refiero a pueblo judío, me refiero a este pueblo supuestamente elegido o a esta religión, ¿sí? O a este pueblo. Eh, no creo que todos estén de acuerdo con el genocidio que está sucediendo en Gaza. Pero el problema es que en la actualidad el pueblo palestino está sufriendo un genocidio y está muriendo su gente. Y estas personas como puede que no, estén cultivando un odio contra el otro. Porque claro, los están aniquilando. Y es normal que estas personas sientan odio por el otro que está aniquilando. Es normal, ¿sí? Porque pues claro, sí, o sea, si me están matando a mi familia, si me están matando, si están matando a mi cultura, pues ¿qué voy a hacer yo? Odiar al que está haciendo eso. Y el problema del odio es que va escalando poco a poco. Cuando termine este conflicto, y no solo el pueblo judío, aquellas personas que también están a favor del pueblo judío, a favor del pueblo, perdón, no solo es el pueblo palestino, aquellas personas que están con Palestina, que están con los árabes, también están mirando a Israel como un enemigo. Y el problema del discurso del enemigo es que es, tú me matas, yo te mato, tú me matas, yo te mato, y ahí vivimos en un constante conflicto de matarnos los unos a los otros. Por eso el mensaje del presidente, creo que el del presidente Petro, si no vieron el discurso de la ONU, es supremamente fundamental. El hecho de hay que parar esto, hay que parar esto. Y sí, lastimosamente se necesitarán las armas para parar esto, porque, porque Netanyahu, el presidente de Israel, el primer ministro de Israel, la única manera en que entiende es a través de las armas. Y sí, hay que parar a este carnicero, hay que pararlo. Y la humanidad, toda la humanidad, el resto de la humanidad, está siendo, está siendo, está siendo espectador de esta carnicería, está siendo espectador de este genocidio.
Pero pues discursos como el de este personaje me parecen bastante problemáticos, porque una persona que cree en la religión judía o que cree en la religión cristiana puede llegar a comerse el cuento, ¿sí? Comerse el cuento de que hay que estar con Israel porque Israel es el pueblo elegido y porque Israel es sí, y entonces distorsiona su sendero espiritual, su camino espiritual, lo distorsiona. O sea, y es horrible, es completamente horrible, porque entonces estamos frente a personas que están en su búsqueda de su camino espiritual, que están en su búsqueda de su entendimiento con ese Dios o de su amor a esa idea de Dios, ¿sí? Justificando el genocidio de otro pueblo de la humanidad. Si llegase a existir este Dios, ¿qué cara le vamos a poner a ese Dios cuando lleguemos a estar en la presencia de ese Dios y que ese Dios nos diga, oiga, ustedes por qué dejaron que este pueblo matara a este pueblo si los dos pueblos son, son creación mía o son creación del otro Dios que también creen en la humanidad? Porque bueno, yo soy de las personas que cree que existen dioses como existen seres humanos y que cada uno de esos dioses están en completamente armonía, pero la humanidad no. La humanidad se mata por una idea de Dios. Se mata porque este Dios es superior, este Dios es más que el otro y demás. ¿Qué pasará en el momento en el que lleguemos a ese punto? Si existe una vida eterna, si existe volver al Padre o volver al Dios, y esta persona nos cuestione, venga, ¿ustedes por qué hicieron esto? ¿Por qué permitieron esto? O sea, o sea, es completamente horrible. Pero claro, todas estas personas, en cierto sentido, creo yo que son víctimas de los discursos de los supuestos gobernantes que nos dirigen, porque muchos de nosotros creemos en esos gobernantes que nos dirigen. Y cuando me refiero a gobernantes, no solo me refiero a los gobernantes políticos, ¿no? Sino también a los gobernantes religiosos, a los líderes religiosos que nos guían. ¿Y qué pasa si el líder religioso en el cual yo pongo toda mi fe y toda mi entrega me dice que yo tengo que decirle, por ejemplo, en el caso de Colombia con el plebiscito con el plebiscito para el final del conflicto con las guerrillas y dicen que no, ¿sí? Que la paz sí, sí, pero no así. Sigamos en el conflicto y claro, quiénes son los que van al conflicto? Los más pobres. ¿Quiénes son los que van al conflicto? Los que no tienen educación. ¿Quiénes son los que van al conflicto? Los más vulnerables. Y se matan entre ellos. Ya, carajo. Y supuestamente yo voy a la iglesia todos los sábados, todos los viernes, todos los días. Voy a la iglesia, si fuera cristiano o si fuera creyente,
voy a la iglesia y entonces aquel guía espiritual, aquella persona que debería guiarme por el camino hacia, hacia, o sea, que me debería guiarme para acercarme más a la idea de Dios que tengo, me va metiendo en su discurso un odio hacia el otro ser humano. ¿Sí? O sea, hacia el otro ser humano, que el otro ser humano tiene otra religión, que el otro ser humano tiene otra forma de entender el mundo, pero es otro ser humano, es otro pueblo elegido, es otro ser elegido de la humanidad que sigue otra religión, que sigue otra cosmogonía, que sigue otra forma de ver el mundo. ¿Tengo que matarlo por eso? ¿O tengo que destruirlo? ¿O tengo que influenciarlo hasta tal punto de que crean lo que yo creo? No, podemos convivir en paz teniendo creencias totalmente diferentes. El mundo es de todos. El mundo es de cristianos, de musulmanes, de hinduistas, de budistas, de cuanta religión exista, porque todos en el mundo somos de alguna manera ese pueblo elegido. Pero claro, nadie se detiene a escuchar este discurso. Se detienen a escuchar el discurso del supuesto líder con el que cree en el líder religioso político que creen y ese discurso no lo escuchen, que ese discurso es del demonio y está errado y es falso y toda esa vaina. Y venden la idea de que el que piensa diferente hace parte del demonio, hace parte de la destrucción y toda esa vaina. ¿Y qué hacen? Van llenando corazones de odio, van llenando corazones de odio, hasta que finalmente esos corazones de odio estallan y estallan en el asesinato del otro ser humano. Pero bueno, voy a terminar de hablar de este personaje, eh, porque si no se me hace más largo este stream. ¿Dónde es que está? Está acá. Y entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? ¿Qué es lo que sucede con esto? Que tenemos líderes espirituales y que tenemos líderes de religiones cristianas supremamente grandes que dicen lo siguiente. President Trump would be to say no to President Trump would be saying no to God. Asesora espiritualmente a Trump, moviliza la base evangélica a favor de Israel y de paso te vende bendiciones por $1000. ¿Quién es Paula White Cain? White Cain es una figura del teleevangelismo que ha llegado a liderar mega iglesias, publicar varios libros y ha levantado una organización propia con alcance internacional. Aunque nunca ha sido condenada, su trayectoria ha sido señalada por irregularidades en el manejo de fondos y donativos. En 2002, Trump la vio en la tele y la fichó como su consejera espiritual. Hoy ha pasado de predicadora polémica a dirigir la oficina de la fe en la Casa Blanca. Es una pieza clave en la estrategia republicana para movilizar las bases evangélicas y dar un barniz religioso a la agenda del gobierno. Y entonces, gente, sí, o sea, aquí la culpa no es de aquellas personas que depositan su fe en las iglesias evangélicas, ¿sí? Aquí la culpa es de estos líderes evangélicos
que manipulan a esas personas para vender sus ideas políticas, sus ideas, su negocio, para lucrarse con la fe de los creyentes, para lucrarse con la gente que de alguna manera quiere tener una conexión con Dios. Y no, es una bendición. Pasa exactamente lo mismo que pasaba con la Iglesia Católica en la época de la Reforma Protestante, con las indulgencias que vendían las personas y el supuesto purgatorio y toda esta vaina y que tú podías comprar una indulgencia para sacar a tu familiar del purgatorio o para comprar parte del cielo, pasa exactamente lo mismo. ¿Y qué fue lo que hizo Lutero? Romper con ese negocio. Pero al mismo tiempo que Lutero abrió la posibilidad a que cualquier persona pudiese llegar a tener una cercanía con Dios, abrió la posibilidad de que surgieran todas estas iglesias evangélicas, todas estas iglesias, como las llamo yo, de garaje, ¿sí? Un templo improvisado en un garaje, ¿sí? Y entonces venden la idea de que la Virgen se apareció y te dijo que eh, em, tenías que divulgar la palabra y que yo no sé qué, y utilizan todo este discurso de la religión para manipular a cada uno de los fieles. Ejemplo de ello es la propuesta de Trump para garantizar el derecho a oración en los cristianos en las escuelas públicas. Como no podía ser de otra forma, respalda al Estado de Israel, ha entrevistado a Benjamin Netanyahu y se ha fotografiado en el Muro de las Lamentaciones. Desde su propia web y redes sociales, defiende que apoyar a Israel es un mandato bíblico para los cristianos. We as Christians and believers know this, that we're not only to stand with Israel because we stand with God and Israel is God's place. En 2025, O sea, se la acusó de pedir hasta $1,000 a cambio de 7 bendiciones sobrenaturales. For your special Passover offering of $1,000 or more as the Holy Spirit leads, you will also receive the beautiful 10-inch Waterford Crystal Cross. Por supuesto, White Cain lo negó, pero su mensaje encaja perfectamente en la llamada teología de la prosperidad. Quien entrega dinero recibe a cambio abundancia divina. You need to send in $35,000. You need to send in that $100,000 check. Su mensaje combina carisma televisivo, espectáculo religioso. Para unos es esperanza, para otros negocio con disfraz espiritual. Mientras Trump vende colonias, White Cain vende milagros. Detrás de ambos está la base de los cristianos evangélicos, principal soporte del presidente. Un poder que se traduce en dinero, votos leales y en un apoyo sin fisuras al Estado de Israel. y es completamente horrible que esto esté pasando con la religión cristiana o con las religiones. Creo que este fenómeno es prácticamente occidental, proliferó en nuestros países, en Latinoamérica, en Norteamérica, no sé si en Europa, proliferaron las iglesias evangélicas o las iglesias cristianas. Y el tema es que me duele, en cierto sentido, el hecho de que se esté utilizando a los creyentes, que se esté utilizando la fe, que se esté utilizando la idea de Dios o se esté utilizando a Dios eh, para hacer negocio, para hacer un vil negocio. ¿Sí? Hay gente ahí afuera que reza con convicción, que reza porque cree en Dios. Pero todas estas personas te venden el paraíso, te venden la comunidad, te venden
la idea, te venden el espacio para que llegues allá y des dinero. Y esta gente se lucra, ¿sí? Incluso apoyan a gente que está prácticamente destruyendo al mismo pueblo judío, a la misma religión cristiana. ¿Qué pasa con esto? Que cada vez llega más gente y no se cree ese cuento y dice, ah, yo soy ateo y yo no creo en Dios y toda esa vaina. Y se aleja de la idea de Dios por culpa de estos personajes, por culpa de estas personas que venden al mismo Dios, le ponen un precio. Esto no quiere decir que sea defensor de alguna manera de las religiones o de Dios, ¿sí? Pero sí considero que la dimensión espiritual del ser humano tiene que explorarse, tiene que conocerse, tiene que, tiene que buscarse, ¿sí? Todas las personas tienen de alguna manera una idea con un Dios, sean cristianos, sea judío, sea lo que sea, tienen una conexión con esto. Y entonces alejarse, prácticamente se alejan por lo que hacen los humanos, por lo que hacen algunos exhumanos, yo los llamo exhumanos. Tanto así, incluso creo que yo de alguna manera me alejé de todo ese negocio y de toda esa manipulación de la idea de Dios. ¿Sí? Y considero que el sendero espiritual puede tener tanto presencia como ausencia de un Dios determinado. Sí, o sea, puede tener la presencia de un Dios y el Dios es, no sé, Jesús, eh, Yahvé, Alá, lo que sea, ¿sí? O sea, el nombre que le quieran dar a ese Dios. Como también puede que no tenga la presencia de este Dios. Naciones Unidas determinó que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y todo el mundo lo sabe. Y si es así, ¿por qué la ONU no interviene? ¿Por qué no hacen nada? Pues porque la ONU no es democrática. Y para entenderlo, un poco de historia. En agosto de 1944, los presidentes de las potencias que ganaron la Segunda Guerra Mundial se reunieron en la conferencia de Dumbarton Oaks, quienes eran Estados Unidos, Inglaterra, China, la entonces Unión Soviética y Francia, que se uniría después. Allí definieron la creación de la Organización de Naciones Unidas, ONU, y especialmente de un organismo con fuerza que mantuviera la paz en el mundo, el Consejo de Seguridad. Está conformado por 5 países permanentes más otros 10 que rotan. Los 5 permanentes son obviamente las 5 potencias. La idea en teoría era buena, pero traía un veneno, el poder de veto. Es decir, si alguno de los 5 miembros permanentes está en contra de una resolución, la puede bloquear, sin importar el número de votos que tenga a favor. Y aquí está el problema con Israel. Aunque no es parte de los miembros permanentes, sí es protegido por Estados Unidos, que sí tiene poder de veto. Así que no importa cuántas veces los países de la ONU condenen las acciones de Israel, mientras Estados Unidos bloquee las resoluciones, el Consejo de Seguridad no hará nada. Dice un proverbio colombiano, es mejor tener amigos que plata, e Israel tiene amigos, armas y plata. Naciones Unidas. Guardé este video por el tema de la votación que se hizo en la ONU, donde todos los que votaban estaban en contra de Israel y todo el genocidio de Israel, y al final
la representante de los Estados Unidos levanta la mano y está en contra de la resolución y entonces no se vota la resolución en la ONU. Sí, o sea, estaban como 11 personas o 12 o el número que sea, el número que pueda ser en contra del genocidio en Israel, pero al final Estados Unidos dice no, levanta la mano y como tiene ese poder de veto, como tiene ese poder, como es una potencia mundial, entonces pues finalmente la resolución no pasa y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Todo el mundo sabe que lo que está pasando en Gaza es un genocidio, todo el mundo sabe que Netanyahu es un criminal, que es un asesino, todo el mundo sabe que está protegido por los Estados Unidos, que me parece bastante paradójico, ¿no? Los mismos defensores de la libertad, los mismos defensores de la democracia y todo el cuento que han vendido de los Estados Unidos y demás, termina siendo ahorita el protector de un genocida, el protector de un pueblo eh, criminal, ¿no? Pero pues, tristemente, así pasan las cosas en este mundo. El político más parecido en Medellín. Vamos a cambiar un poco de temática y nos vamos a ir un poco a una problemática que veo yo en los canales, en los medios de comunicación en Colombia. Hace poco vi no recuerdo cómo es que se llama esta persona, pero vi un video que les recomiendo que vean. ¿Cómo es que se llama eso? Se llama, no se llama así, pero justo aparece como primer resultado, me parece genial. Este tipo, Germán Guzmán, Sergio Guzmán, perdón, en este podcast que lo alcancé a escuchar casi todo, me quedaron unos minutos por escuchar este tipo. En este podcast habla de una cosa que es problemática y es cómo los medios de comunicación nacionales, los medios de comunicación del Estado, RTBC, Señal Colombia, incluso en algunas instituciones como el servicio, el canal de, el, el canal de X de el Servicio Geológico Nacional empiezan a publicar algunas cosas a favor de Petro. Tanto así que hace poco yo suelo recomendar esta plataforma RTBC Play, que es como un YouTube colombiano. Es una plataforma de videos, no es un YouTube colombiano, es una plataforma de video. Aparece este documental de hace poco, Petro, décadas de lucha, un pueblo decide. ¿Cómo están utilizando RTBC Play para vender la imagen del presidente? ¿Cómo se está utilizando los medios de RTBC para vender la imagen, los medios de medios públicos para vender la imagen de Gustavo Petro? Y esto es problemático porque en ese podcast Sergio Guzmán, que es una persona que se podría catalogar entre el centro derecha, dice, ¿qué pasaría en el caso en el que llegue un nuevo presidente de una ideología política distinta, es decir, de derechas, y quiera utilizar los medios públicos para vender la imagen del nuevo presidente? ¿Sí?
obviamente yo voté por Petro y yo estoy de acuerdo con muchas de las cosas de la política de Petro y pues es un presidente que en muchas ocasiones me representa como colombiano, eh, pero no estoy de acuerdo con el hecho de utilizar los medios de comunicación para vender la imagen de los políticos, porque creería yo que uno en los medios de comunicación tiene, eh, o sea, en los medios públicos debería tener información sobre la cultura, sobre, sobre la historia misma de Colombia sin necesidad de alabar a este político, a este otro político. La historia cultural, la historia social, la historia económica del país, ¿sí? Eh, todo esto sin la necesidad de poner a sacar un documental de Petro. Sí, o sea, claro, como persona que sigue a Petro diría, claro, genial, genial. No he visto el documental y no pienso verlo, pero, o sea, genial en el sentido de que, uy, no, sí, sacaron un documental de Petro, ¿no? La izquierda está sacando contenido de izquierda en el país y toda esa vaina. Pero entonces, ¿dónde está el documental de Álvaro Uribe Vélez? No me gustaría a mí ver un documental de Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? Al igual que no me gusta ver un documental de Gustavo Petro. Porque el uribista o la persona que cree en el uribismo dirá, oiga, ¿y cuándo van a sacar el documental de Iván Duque? ¿Cuándo van a sacar el documental de Juan Manuel Santos? ¿Cuándo van a sacar el documental de... Sí, entonces se vuelve problemático, porque entonces empiezan a alabar estas figuras, se empiezan a alabar estas figuras que no dejan de ser políticos y como políticos, o sea, no hay que endiosarlos. Son gente que nosotros elegimos para que nos representaran. Tanto así que, por ejemplo, mucha gente dice, no, Juan Manuel Santos nos regaló la paz. No fue Juan Manuel Santos, fue el gobierno de Juan Manuel Santos. Fueron hombres y mujeres que trabajaron en ese gobierno, independientemente de si era el gobierno de turno, que le apostaron a la paz. Fueron colombianos que le apostaron a la paz. Pero entonces, ¿quién se lleva el crédito? El presidente de la época. ¿Quién se lleva el crédito? La figura más importante. ¿Quién se lleva el Nobel? El presidente de la época. ¿Sí? ¿Dónde están los premios a las personas que le apostaron a todo en el acuerdo de paz? Entonces, enaltecer estas figuras y con este video me di cuenta de una cosa, eh, Ariel Quintero se llama Federico Gutiérrez. Que la situación que vivió Telemedellín en el periodo anterior, que la denominábamos Telequintero, es una situación calcada de lo que está viviendo hoy RTBC, que se llama Telepetro. Terrible. ¿sí ve? Un político en contra, no sé quién es ese tipo, pero un político en contra de la utilización de medios de Telepetro o Telequintero, ¿sí? Entonces empieza a decir, claro, se utiliza RTBC para lavarle la cara a Gustavo Petro, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasará en el próximo gobierno? La persona que haga parte de los medios públicos entonces va a lavarle la cara al presidente actual. Y entonces esto se nos va a volver 4 años de lavarle la cara a este o aquel presidente y aquel, y se van a hacer producciones para enaltecer a las figuras públicas del país y no hablar de la misma cultura colombiana. Y entonces este personaje, este otro concejal de Medellín, entonces dice, no, es que
Terrible Telemedellín en la alcaldía pasada que no hacía sino lavarle la cara a Daniel Quintero, no como en esta alcaldía que es absolutamente imparcial. Miremos estas imágenes del programa El Alcalde de la Gente los jueves, que es un programa para hacerle bombo y platillo a Federico Gutiérrez todos los jueves. Esta por aquí está con la directora, siguiente imagen, todos los videos que hace Telemedellín con presupuesto público, control político, denuncia de lo que está pasando en la ciudad. Hablar bien de Federico Gutiérrez porque es el alcalde el que termina, eso sí. El alcalde de la gente. A mí me encanta la gente, seguimos en los barrios, seguimos en las comunidades, estampando cosas buenas en Medellín. Insisto, grazna como pato, camina como pato, nada como pato, es un pato. El político más parecido en Medellín a Ariel Quintero se llama Federico Gutiérrez. Muchas gracias. Entonces la discusión en qué queda, en que este lo utiliza, este otro lo utiliza, entonces ¿qué? Sí, o sea, ¿por qué alega si este lo utiliza, este lo utiliza? Sí. Entonces, ¿qué pasa? Las personas que tienen una ideología lejana al petrismo van a decir, no, pero es que Petro utiliza eso. Y entonces en el próximo gobierno, que ojalá no llegue de derecha, pero pues no sé cómo votarán los colombianos, pero el gobierno que llegue ahorita, entonces va a utilizar RTBC a su conveniencia. Y cuando alguien de la izquierda o alguien opositor a eso llegue y diga, no, pero es que ustedes están utilizando RT, pero ustedes no dijeron nada cuando Petro sacó el documental. Y entonces la cosa se queda ahí, sin hacer nada a favor, sin hacer nada en contra. Porque es que, pero es que ustedes lo utilizaron cuando estuvieron, sí, lo mismo. Levi Rincón, sí, al fondo a la izquierda. No está mal que Levi Rincón tenga su programa en RTBC que se llame Al fondo de la izquierda y hable de política de izquierda, pero ¿dónde está la contraparte de Al fondo a la derecha? No existe, porque es solo lavarle la cara a los políticos de izquierda. ¿Qué pasa en 4 años si llega a ganar la derecha? Serán los medios de comunicación para la derecha y canales públicos a los cuales solo llega las personas más necesitadas, finalmente termina siendo un lavadero de políticos de derecha, políticos de izquierda, políticos de derecha, políticos de izquierda, si el gobierno es de derecha, si el gobierno es de izquierda, si el gobierno es de derecha, si el gobierno es de izquierda. Y ahora me voy a ausentar un momento, voy a servirme cafecito y ya vengo. Un break. Bueno, ya. Descanso, carajo, ya me gasté 1 hora y todavía me faltan algunos videos por comentar.
El político más parecido en Medellín. El discurso del presidente Petro ayer en Naciones Unidas dejó a medio mundo ofendido, literal. Mientras unos se salieron del recinto para no escuchar las verdades de sus gobiernos, acá en Colombia algunos otros sintieron pena porque son básicamente unos vendepatrias tapetes de Estados Unidos y hasta se atrevieron a pedir intervenciones. Bueno, aquí hay varias cosas y es que pues no estoy de acuerdo con decirle al otro, ay, es que usted es un vendido, usted es un yo no sé qué, sí. Sí, existen vendepatrias, sí, existen gente que no defiende la soberanía y toda esa vaina, pero insultarlo en este caso es problemático en el sentido de que el otro va a generar resentimiento, o sea, el otro no va a escuchar mi discurso, sino que va a generar resentimiento. Les dejo ahí un poco sí. Habría que pensar, hey, ¿cómo están pensando Andrés Guri Rodríguez para decir tal tipo de cosas que está diciendo, ¿no? Porque es que, claro, soy de izquierda y entonces alego y peleo todo lo que dice la derecha, ¿no? Por ejemplo, este tipo es de derecha y pues a mí me parece que el punto que puso ahí sobre RTBC es fundamental y necesario, ¿sí? Porque claro, él se ve afectado desde la derecha, ¿sí? Pero entonces no alega, no dice, ah, es que la derecha, es que la izquierda utiliza RTBC, sino, oiga, ¿qué pasaría en el caso que la derecha hiciera eso? ¿Qué pasaría en ese caso? Sí, o sea, ¿hay qué? Sí, ¿hay qué? Los que defienden ahorita el documental de Gustavo Petro, estarían de acuerdo en el 2026 si llega un candidato de derecha, de que se haga ese tipo de cosas. De verdad. Y la prensa obviamente vendiendo titulares sin fondo, pero sin duda este ha sido el mejor y último discurso de Petro en la ONU. Hablemos de los 3 momentos más emocionantes de este discurso. Primero, cuando dijo que no existía una raza superior y le cantó la tabla a los fachos. No hay raza superior, señores. No hay pueblo elegido de Dios. No lo es ni Estados Unidos ni Israel. Ignorantes fundamentalistas de extrema derecha piensan así. El pueblo elegido de Dios es la humanidad toda. Esto fue majestuoso porque hay gente que piensa en esto desde esa perspectiva y que no tienen lo que estaba hablando ahorita yo sobre lo que estaba hablando del pueblo elegido de Dios. De decirlo, y menos en un espacio como Naciones Unidas. 2, le cantó la tabla a Trump como nadie en el mundo ha sido capaz de hacerlo y nadie lo va a hacer. En esa mortandad de la humanidad, Trump no solo deja que caigan misiles contra los jóvenes en el Caribe, no solo encarcela y encadena migrantes, sino que permite que lancen misiles contra niños, jóvenes, mujeres y viejos en Gaza. Se hace cómplice del genocidio, porque es genocidio y hay que gritarlo una y otra vez. Este recinto es testigo mudo y cómplice de un genocidio en el mundo de hoy, cuando creíamos que era solo propiedad de Hitler. Y tercero, defendió nuestra soberanía porque acá mueren jóvenes, pobres y campesinos por una guerra de la que ellos ni siquiera son dueños. Los jóvenes asesinados con misiles en el Caribe no eran del Tren de Aragua, que nadie quizás conozca aquí su nombre, ni de Hamas. Eran caribeños, posiblemente colombianos, y si fueron colombianos, el perdón de quienes dominan las Naciones Unidas. Debe abrirse proceso penal contra esos funcionarios que son de los Estados Unidos. Así se incluye el funcionario mayor que dio la orden, el presidente Trump. Y esto es un tema necesario. Dejen de estar regalando su identidad, sus formas a los gringos. Nadie más que nosotros, los colombianos, sabemos cómo ese flagelo del narcotráfico
México sigue matando nuestros campesinos, nuestros campesinos. En el fondo, Petro le estaba diciendo a Trump algo bastante simple. Colombia no va a ser más un peón de la guerra antidrogas diseñada en Washington. La realidad la conocemos nosotros. Y por otro lado, la oposición acá en Colombia se dedicó a decir que les daba pena. Voy a dejar ahí un momento el comentario. Eh, Me pregunto yo, ¿qué les da pena? ¿Que se defiendan a los campesinos pobres? ¿Que se defiendan nuestra soberanía? ¿A que por años muchos gobiernos de ustedes le han regalado a los gringos para servir de tapete? ¿O que alguien del sur global hable de un genocidio que día a día mata a niños, mujeres y ancianos? ¿O que alguien tenga los huevos de decirle al norte que sus discursos son violentos, sus decisiones son violentas y sus pensamientos lo único que hacen es retrocedernos como humanidad? Pena dejar de lado la humanidad para defender al fascismo. Eso sí me da pena. Así que aguante Petro. no me gusta esa vaina de censurar las palabras, sí, hablarlo bajito o sea, ¿por qué no decirlo de una vez? Sí, o sea, si lo censuran el video, pues cagada, lo censuraron, punto, ya, sí. Pero no mutear palabras que son supremamente importantes tener en cuenta en este momento. Genocidio, masacres, muertes, ¿sí? Claro, deja uno un video de advertencia. Los temas tratados aquí, los términos tratados aquí son bastante fuertes, ¿sí? Eh, pero bueno. Creo que no os estáis enterando, pero ayer se acabó el mundo. The rapture will happen on September 23rd and the 24th. O al menos eso decían en las redes sociales gran parte del grupo cristiano evangélico de Estados Unidos, diciendo que era el día de rapture, que es como el arrebatamiento, el rapto. Es la creencia de que Jesús arrebatará a los creyentes, tanto vivos como resucitados, para encontrarse con ellos en las nubes y llevarlos con Dios. Suenan las trompetas, serán arrebatados, etc. Y se fechó en el día de ayer. Cuentas explicando qué hacer cuando flotéis por los aires. When you finally start moving up into the air, I recommend that you don't hold on to anything. I definitely don't recommend looking down. Otras despidiéndose del mundo. I feel like it's time for me to step away from TikTok. I feel like my story is over. Otra mujer muy considerada, como daba por hecho que ella y toda su familia iban a alzarse a las nubes, pues dejando instrucciones para quien se quedase con su casa, para que supiese qué había pasado. Every day I'm doing something to prep my home for whoever is here after the rapture. De hecho, ya se relatan que hay personas donando sus bienes o donando dinero porque total se van de la tierra. She's gonna go. I won't need her beyond September because I'm going home. Pero claro, estamos ya 24 y algunas cuentas que anunciaban este fin del mundo selectivo están empezando a recoger cable. De que a lo mejor no era ayer, pero que bueno, que próximamente seguro que llega la oscuridad. But I still do believe it's going to happen, and it could happen. The 3 days of darkness could begin. And the rapture is going to take place during the 3 days of darkness. Y claro, nosotros aquí estamos. Evidentemente, nosotros somos los que nos vamos a quedar aquí en la tierra mientras se acabe el mundo, pero tampoco estoy viendo a nadie flotar por los aires. ¿Qué está pasando? Pues parece ser que todo esto empezó por una profecía del pastor evangélico sudafricano Joshua Mlakela, que en una entrevista dijo que había recibido una visión divina de que precisamente este rapture sería el próximo 23 de septiembre. Y la fecha ha pegado muy bien a muchos cristianos porque coincide con el día de la fiesta de las trompetas. Un hito que se asocia normalmente como al fin de los tiempos. En fin, yo en mi corta vida ya no sé cuántos anuncios del fin del mundo he recibido. Me tragué el de 2012, era muy pequeña y me entró miedo. ¡Tengo miedo! Pero otra conclusión que saco es que los propios seguidores de Jesús no leen su libro oficial, porque Mateo 24:36 dice exactamente esto, que nadie, ni siquiera los ángeles, van a saber cuándo llega el fin del mundo. No lo saben ni los ángeles, pero tu pastor sudafricano de confianza sí que tiene la fecha. Vaya privilegio. Creo que no os estáis enterando. Y aquí volvemos otra vez al tema de los pastores evangélicos o los pastores cristianos, etcétera, y cómo utilizan este tema, sí, o sea, ni siquiera, pues el fragmento que ella pone del libro sagrado de la Biblia, pues dice que nadie sabrá cuándo suceda ese supuesto evento de la destrucción del mundo, pero pues el pastor evangélico sí lo sabe. Habría que ver cuántos bienes, cuántas cosas se quedó el pastor sudafricano de sus creyentes, ¿no?
cómo fue la gestión de los recursos antes de eso, ¿no? Como, no, deja tus bienes para la iglesia, deja esto para la iglesia y deja tal. Y porque lo más probable es que se haya enriquecido con la fe de la gente. Y este video es larguísimo, no lo vamos a ver completo, pero... Él es Donald Johnson, conocido en redes sociales como Don P. Sounds, un ciudadano estadounidense que se presenta como influenciador, músico, coach y empresario. Desde por lo menos 2021 ofrece a otros hombres estadounidenses un tour para conocer mujeres lindas en Medellín. Okay, Passport Bros. A guy pushed from June to July, so I'm putting his room, which I've already booked, on sale. Cuando habla de Passport Bros, se refiere a un movimiento de hombres que viajan al extranjero para buscar relaciones amorosas o sexuales, bajo la idea de que en otros países encontrarán, como ellos mismos dicen, mujeres más lindas y de alto valor. I watched this one video, and she had to come on and admit that Medellin's women are really hot. So hot that she thought that she was hot. Ese tour se promociona a través de YouTube, TikTok y una página llamada Recop, donde ofrece los Passport Bro Trips, que son viajes grupales para hombres con la promesa de redescubrir la confianza y mejorar sus relaciones. Fathers, you need to give yourself a Father's Day gift. And that's a trip with me to Medellin, Colombia. Right now, through Father's Day, I'm going to make our prom package only $1,250 for 7 days, 7 nights in Medellin, Colombia. It's great out here. The activities are great, so much to do, and we don't even have to talk about the gorgeous women that are out here. Desde 2021, Johnson ha ofrecido por lo menos 10 viajes a Medellín. En 2025 hizo 2 en junio y anunció otros en septiembre, octubre y noviembre. El precio del viaje para 2025 comienza en $1,800 e incluye tiquetes, estadía, traslados y actividades durante 7 días, con la promesa de conectarlos con mujeres. Our biggest Passport Bros trip of the year is here. Flower Festival, August 1st through August 8th, Medellin, Colombia. What's special about Flower Festival? It's a celebration. Parties outside, all of the most beautiful women coming from all over the country and from Venezuela, all to Medellin at the same time, at the same damn time. El precio del tour aumenta según los servicios adicionales que se agreguen. En la página se pueden seleccionar extras como Encuentro Tradicional por $240, que consiste en que un guía lleva a los clientes a centros comerciales, museos y clubes de salsa con la promesa de que las mujeres en Colombia responden positivamente a los hombres que les hablan en público. Entonces, que pueden ayudarles a interactuar con aquellas que les resulten atractivas. También ofrecen un coaching de citas por $150 para mejorar la manera de hablar con las mujeres y una evaluación de esposa por $250 que incluye una verificación para confirmar si una mujer es realmente lo que dice ser, en caso de que alguien decida casarse. Acá, por ejemplo, hablan varios de los hombres que contrata el tour y cómo fue su experiencia. I'm actually meeting with Kevin tonight. Kevin set me up with a female possibly that is of good background, you know, somebody that was taught the right way, has a nice job, and just a nice female that doesn't have a past history, no kids with these women sitting out here. You're just going to find everything, and Don's team will put you on that, I promise you. What's different about dating in the U.S. versus dating in Colombia, in Medellin, Colombia? So the main difference that I found is that women are very nice, friendly, they smile a lot. It doesn't even have to be a date. I've been out for dinner a few times, and the waitresses are very nice, and sometimes I ask them, hey, would you like to hang out after this? And even if they reject me or turn me down, they're very polite about it. Even after I leave, they'll say, well, have a good day, have a nice day, but they smile. And just their tone of voice is still very feminine. En esa pregunta que le hacen a uno de los compradores del tour sobre en qué se diferencia salir con alguien en Estados Unidos a hacerlo en Colombia, se centra el discurso con el que Donald vende a los ciudadanos norteamericanos la necesidad de visitar Medellín. Johnson dedica varios de sus videos a hablar sobre cómo las mujeres norteamericanas no han cumplido con lo que los hombres esperan. Afirma que ha gastado mucho dinero en ellas y que el resultado ha sido el rechazo. Entonces, que por ese mismo dinero podrían acceder a mujeres mucho más bellas y educadas en países como Colombia.
Mm, Vamos a dejarlo ahí. Es bastante largo el video, pero pues, habría que empezar a comentarlo, ¿no? El tema de ver a las mujeres como una mercancía que se puede comprar, ¿no? Y pues el tema de Medellín y el tema de la explotación sexual. Sí, como por ejemplo estas personas, obviamente el canal de El Armadillo, el Armadillo hace la denuncia de esta realidad, eh, pero pues si bien pues no se habla en ese video ni se habla en los tours, en los fragmentos en los cuales habla este señor de prostitución, de trata de personas, etcétera, pues es una realidad que sufre muchísimo las personas las mujeres en Medellín, ¿no? Siempre se ha vendido la idea de que las mujeres más bellas de Colombia están en Medellín, sí, o sea, que las mujeres más bellas, que obviamente el tema de las cirugías plásticas también hace parte de esa belleza, pero, y claro, siempre se ha vendido también la idea de que el turista puede llegar a sacarme de este hueco que es Colombia y me puede dar la vida que yo me merezco en Estados Unidos, en alguna parte del sueño americano. Y bueno, en fin, sí, ahí hay otra cosa que habla de los incels y de las personas no atractivas, que el tipo incita a personas que se consideran que no son atractivas, que vayan a Medellín, que obviamente van a encontrar mujeres que los van a aceptar, porque pues ellas son más, no sé, sí. Una realidad bastante abrumadora, triste. Obviamente no pasa nada con personajes como este. Fácilmente se puede dar la libertad de ofrecer mujeres así como si fueran mercancía, porque hay todo un negocio detrás de esto, ¿no? Hay todo un negocio detrás de esto. Eh, pero bueno, es asqueroso el video, pero pues perdón por las mujeres de Medellín, perdón por Colombia también, pero, pero esto no debería suceder. Ni Shakira, ni Karol G y tampoco Thalía. Hoy vamos a hablar de la única y verdadera reina de la música latina, quien era una mujer negra inmigrante. Hola, mi nombre es Maru y esta es una serie de historias negras y música. Y hoy le toca a la inigualable Celia Cruz. Nació en La Habana en 1925. Su padre quería que fuese maestra y 1925, o sea, este año, creo que en octubre se cumplen 100 años de el nacimiento de Celia Cruz. El 21 de octubre de 1925, el 21 de octubre del 2025, 100 añitos de este vozarrón, de esta voz espectacular que fue Celia Cruz. Cuando Celia Cruz estaba viva, yo estaba pasando por la adolescencia y estaba pasando por el metal. Y el metal era lo más importante y me negaba a escuchar música caribeña, me negaba a escuchar eh, música de la región, música, salsa, boleros, cualquier cosa. Pero bueno, afortunadamente ya se me destaparon los oídos y puedo disfrutar de la voz de Celia Cruz. Bueno, ese lo guardé para mí. Y listo.
creo que esos eran los videos que quería comentar esta semana. Eh, Creo que las temáticas que se manejaron en esta ocasión fueron pues los evangélicos, Israel. Obviamente habían más noticias de Israel, más noticias del genocidio que está cometiendo Israel, pero bueno. Un poco del tema de los medios públicos en el país y cómo deberían dejar de usarse los medios públicos para lavar la cara de los gobernantes, ya sean alcaldes, gobernadores, eh, presidentes, y debería centrarse más en la sociedad, en la historia de nuestros pueblos, de nuestras culturas, de la multiculturalidad que tenemos como país. Y bueno, lastimosamente hay un documental de Gustavo Petro, según mi hermano que lo vio, un pésimo documental. Y bueno, espero que el gobernante que llegue al poder en 2026, si va a utilizar los medios públicos como plataforma para resaltar cosas de su gobierno, también le dé un espacio a a la oposición, sea de derecha, sea de izquierda, para que también tenga un espacio ahí en esos medios y la gente esté enterada tanto de lo que dice la oposición como lo que dice el gobierno de turno. Creo que no es nada más por mi parte. Y bueno, creería yo que nos vemos el viernes 3 de octubre. Con otra semana de contenidos. Y bueno, muchísimas gracias por ver este contenido. Si en algún momento de sus vidas se encontraron con él, recuerden, este video se va a subir al canal de Science, el cual también se va a ver modificado con algunos contenidos nuevos. Voy a tratar de solo subir estos streams largos de 1 hora, hora y media, 2 horas, dependiendo de los contenidos que vaya guardando en la semana. Solo estos videos van a ser largos, los otros contenidos espero hacerlos más cortos. La intención es que ustedes lleguen a mis contenidos y puedan ver tanto los contenidos largos como los eh, contenidos cortos. Pero bueno, no siendo más, muchísimas gracias por ver este contenido. Ah, por cierto, hay una cosa que agregué en esta plataforma, en estas diapositivas, y es que, pues, si alguna persona quiere apoyar este proyecto, lo puede hacer a través de Nequi, a través de DaviPlata, si están en Colombia, con mi número de celular personal, y pues podrían llegar pues, a donar si quieren donar algo para este proyecto. Muchísimas gracias, ahora sí, por todo. También cambié la diapositiva final. Ahora solo duran 10 segunditos, 15 segunditos cada una de las diapositivas. Nos vemos pronto. No te olvides seguir el proyecto. Puedes escanear este código QR de una vez, conocer un poco del proyecto a través de la página de internet y bueno, estar más enterado de eso. Cómo apoyar el contenido con DaviPlata o Nequi al celular 300-715-0989, haciendo cualquier tipo de donativo. Esto me ayudaría muchísimo más
y las redes sociales disponibles. También en que ahora se me olvidó, en PayPal. Con mi correo electrónico pueden hacer cualquier donativo que les parezca importante realizarme. Y bueno, muchísimas gracias ahora sí y nos vemos.